Bien, ¿qué tal chicos? Tengan buenas noches a cada uno de ustedes. Continuando con el curso de semiología, vamos a tener el día de hoy la ponencia acerca de semiología en el aparato respiratorio, a cargo del doctor Roberto Avilés Gonzaga. Él es médico especialista en medicina interna, es médico nombrado del Departamento de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es catedrático nombrado en la Facultad de Medicina San Fernando en pre y posgrado. Además es docente de medicina en la universidad, una universidad UNW, asesor académico en la Academia ABC Medical Learning, tutor de residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y docente de semiología y fisiopatología y medicina interna en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad San Pedro y otras universidades más. Bien, doctor, deseo la palabra. Puede iniciar. Buenas noches con todos, buenas noches. Primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes para departir una jornada de semiología respiratoria. Agradecer a mis padres, que por ellos estoy aquí con ustedes. Si no hubiera sido por el fervor de ambos, hoy faltaría un ponente. Agradezco a mi familia, agradezco al comité organizador por esta invitación y a todos los participantes, alumnos, colegas que han escuchado mi cátedra desde hace 21 años. Vamos a hablar de semiología respiratoria. En este tiempo que me toca disertar, les muestro mi segunda casa. Mi primera casa es mi querida facultad y mi segunda casa es mi hospital. El Hospital Loaiza, un hospital ícono a nivel nacional, un hospital de referencia, un hospital antiquísimo, 180 años de historia, historia desde el Santa Ana hasta el Hospital Loaiza. Un hospital donde la clínica es la esencia. La clínica en la cual el síntoma y el signo lo planteamos siempre para hacer buenos diagnósticos. Diagnósticos al inicio sindrómicos y luego diagnósticos nosológicos, patológicos. Sí. Muy bien, gracias, gracias. El arte clínico en esencia, donde vemos primero al paciente con sus molestias, con tos, con fiebre, con flema, con hemoptisis, con dolor torácico, con disnea, con polipnia, taquipnia, una serie de síntomas y signos que vamos a dilucidar a través de la ponencia. Ese arte quiero transmitir hoy, esta noche. La medicina es un arte y una ciencia, un concepto que me enseñaron desde el primer día que ingresé a mi facultad. Disculpen lo romántico que soy. No es porque me llamo Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos. Soy romántico porque la medicina, para mí, sigue siendo un arte más que una ciencia, pero requiere de ciencia, de conocimiento científico para entenderla. El arte porque el paciente es único, no hay otro paciente igual. Pese al avance de la tecnología a través del tiempo, pese a todos los embates que ha sufrido la humanidad a través de centurias y milenios, pestes, plagas, diluvios como la de Noé, pandemias, la que estamos viviendo, la de la gripe española en 1928 y ahora la que estamos viviendo in situ. Pese a todos esos embates, óbices, el ser humano siempre ha salido adelante. Y la medicina como arte que ha superado esos embates va a seguir perviviendo en el tiempo, en la historia de la humanidad. Otra frase que siempre me ha acompañado es: se sabe lo que se ve, se lee y se conoce. Justamente el arte se basa en ello. Y un viejo aforismo de Confucio que siempre lo departo desde hace 21 años en mi cátedra.
Lo que leo me olvido, lo que veo me acuerdo, lo que hago lo aprendo. Y la semiología, la clínica, el arte clínico, se aprende haciendo, alumnos. Osler, uno de los pocos Sears que hay en el mundo. Sears como Isaac Newton, de la teoría de la gravedad. Sears como Winston Churchill, el estratega de la Segunda Guerra Mundial, sobre el ataque de Londres por los alemanes. Sir como Paul McCartney, recordado cuarteto de los Beatles. Osler ostenta ese honor de ser uno de los pocos Sir en medicina. Osler. ¿Qué decía Osler, el padre de la medicina interna? Aprendan a ver, aprendan a oír, aprendan a palpar, aprendan a oler. Utilicen sus 5 sentidos, alumnos. Y el arte se aprende solo con la práctica. Pero ni siquiera ninguna pandemia va a ser un óbice para no aprender clínica, semiología. No necesito ser un House. No necesito ser un Sherlock Holmes. Necesito ser yo como esencia. La semiología, donde se sostiene el signo y el síntoma. El signo para interpretarlo. Vengo con dolor de pecho, me falta el aire, expectoro sangre, flema verde, flema amarilla, flema como chocolate, flema blanca como espuma de cerveza, me imagino, porque no conozco. El síntoma o el signo, como la fascia Margarita Gautier, como el soplador azul, como el soplador rosado, todos los signos que vamos a narrar a través de todo este derrotero. Armamos grandes síndromes, los síndromes que nos vamos a imbuir, como el síndrome de insuficiencia respiratoria, como el síndrome de condensación, como el síndrome de pleural, bronquial, cavitario, diversos síndromes neumológicos, respiratorios, para que luego, alumnos, planteemos diagnósticos como neumonía COVID, neumonía por estreptococo, pleuritis urémica, pleuritis reumatoidea, miastenia gravis, Guillain-Barré, cáncer pulmonar, diagnósticos nosológicos, patológicos, fisiopatológicos y etiológicos. La esencia de la clínica, el curso más importante, uno de los más importantes de la carrera, es semiología. Terminada esta jornada, alumnos, nos vamos tranquilos, contentos y felices si tenemos esta visión global. Una visión global que uno quiere tener cuando es interno, externo, serumista, médico general, médico residente, médico especialista. Comenzar desde la ectoscopía, cómo viene el paciente. Luego la anamnesis, toda la historia del paciente, desde el nombre completo, la edad, ocupación, trabajo, dónde vive, en qué trabaja, qué come, tiene mascotas, con quién vive, todo ese contexto que se trabaja al día a día en la historia. Los antecedentes generales, antecedentes epidemiológicos, antecedentes patológicos, familiares, se van concatenando, van armando la historia, van armando el derrotero, para que luego alumnos realicen un examen concienzudo, completo, desde el pelito hasta la uña del último ortejo del pie derecho, interpretando. ¿Y para qué? Ese examen concienzudo del cabellito, de la lengua, de los ojos, del cuello, del ganglio, de la tiroides, del enfisema, del edema, de la ingurgitación yugular, del crépito, subcrépito, de la cianosis, de la ictericia, del eritema palmar, de la hepatomegalia, de la esplenomegalia, de la nefromegalia, de la clínica, de la paresia, la hemiparesia, toda la clínica florida, extensa, atiborrada, para luego concluir en un diagnóstico casi certero, preciso. Y no solamente un diagnóstico sindrómico, que no es mi objetivo de esta reunión. Tienen que salir aprendiendo a hacer diagnósticos nosológicos, para luego plantear diagnósticos diferenciales y luego, cuando lleven medicina interna, realicen planes de trabajo, terapéuticas y evolución. Si entienden el sentido de la medicina,
con esta visión global, una visión campimétrica, una visión donde veo el bosque y no solo el árbol, donde veo la constelación y no solo las estrellas. La noche está ganada, alumnos. La noche está ganada. Podré aprender mucha medicina. Podré aprender la fisiopatología más desconocida, el signo más exótico, el diagnóstico más intrincado. Pero si no tengo valores, principios, amor a mi prójimo, respetando el decálogo de Moisés, camino a Canaán, amar a tu prójimo como a ti mismo, si no tengo esa convicción que la medicina es un sacerdocio, un apostolado, que requiere sacrificio, dedicación, constancia, que requiere mística. Y esa impronta lo tiene el estudiante de medicina peruano. No perdamos esa impronta que se ha ganado a través del tiempo, la historia, desde 1800. Esa impronta del respeto, del valor a los pacientes, el sentido que nuestra profesión es un acto de servicio concatenado a sus buenos conocimientos, alumnos, se perfilan a ser buenos médicos. Médicos que el Perú necesita. Desde el lugar más hacinado o de la urbe o de la ciudad más conocida hasta el lugar más inhóspito del Perú. Desde Chalhuanca, desde Carhuaz, desde Caraz, desde Otusco, desde Caballococha, desde el Estrecho, desde Ilabé, desde el Lampa, desde Cincos, desde La Oroya, desde Guayay, Pacaraos, hasta Arequipa, Cusco, Chiclayo, Chimbote, Piura, Lima, Callao. En cualquier lugar que nos toque hacer buena medicina, la vamos a hacer. No se olviden ese trato al paciente, el saber escuchar, el saber explicar sus diagnósticos, el saber examinar exhaustivamente y detalladamente. Se darán cuenta que eso es la esencia y eso es parte del arte. Antes de imbuirnos ya a los síndromes, a los signos y síntomas respiratorios, quiero tomarme el tiempo, unos minutos, para enseñarles el método clínico que todos queremos aprender. El método clínico que se basa desde lo más simple, que es la información de la historia clínica, hasta el examen clínico complejo y atiborrado, hasta el proceso del diagnóstico. Cada caso clínico es único. Cada paciente es único como su dactiloscopía, como su ADN de Watson y Crick, que lo describió en la década del 70. Todo ello se basa en la experiencia que se adquiere desde alumno. Desde alumno uno adquiere experiencia. Para hacer toda esta metódica, esta línea de vida, como están viendo en este gráfico, donde intervienen una serie de factores importantes, y aquí les lanzo un ejemplo. Me comunica preocupado un familiar de un paciente que vive en Cincos, que está a 1 hora y media de Huancayo. Doctor, estoy preocupado, le he tomado el pulso oxímetro a mi papá y tiene 90 de saturación. Yo le digo, mi estimado, no debe preocuparse. A la altura que está Cincos, 90% es una saturación normal. ¿Se dan cuenta, alumnos? Pero si me hubieran dicho que ese paciente vive en San Martín de Porras y está saturando 90, es una insuficiencia respiratoria. Hay que conocer nuestra idiosincrasia, hay que conocer nuestra geografía, hay que conocer nuestras costumbres, nuestros perfiles, hay que conocer a nuestra población. Jorge Basadre, el gran historiador, el que uno ha leído su libro hasta el hartazgo, decía, si no conocemos nuestro pasado, no conoceremos nuestro presente y futuro. Igual en medicina, alumnos, hay que conocer a nuestra población, su etnia, su raza, su religión, su idiosincrasia, todo, su alimentación, sus costumbres, para así plantear buenos diagnósticos, para luego pedir buenos exámenes. Este es el proceso que uno ha venido a aprender. Desde lo más simple, la recolección de datos que me da la historia, luego el examen clínico y luego planteo diagnóstico de problemas, los grandes síndromes.
En semiología respiratoria, el síndrome de insuficiencia respiratoria, el síndrome pleural, el síndrome bronquial, el síndrome cavitario, todos los síndromes que vamos a tratar de ver en este corto tiempo. Luego plantearemos diagnósticos, neumonía, neumotoras a tensión, carcinoma epidermoide, absceso pulmonar, bronquiectasias, pleuritis tuberculosa, histoplasmosis, haciendo diagnósticos etiológicos como el micobacterium, como el micoplasma, como el COVID, hasta diagnósticos fisiopatológicos. Todo lo que están trabajando, supongo yo, y si no lo van a aprender. Un pensamiento de Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás hay una senda que hay que volver a pisar. Igual en medicina, alumnos, cada día, cada momento, cada instante, uno hace su camino, hace su derrotero. Solamente depende de uno. Comenzamos desde lo más simple, la afiliación. El grupo etario, para las muestras, un botón. Si un niñito viene con hemoptisis, no voy a pensar en cáncer pulmonar. Pensaré en una tuberculosis, pensaré en una neumopatía congénita, pero no pensaré en cáncer pulmonar. Pero si viene un adulto, un anciano con hemoptisis, pensaré en tuberculosis y cáncer pulmonar. Importante el grupo etario, los antecedentes. Doctor, estoy tosiendo desde ayer. Le pregunto, ¿en la casa alguien tose? Sí, mi hermano, hace 3 semanas, tiene tuberculosis. Creo que el diagnóstico está definido. Importante, alumnos, tipificar el cuadro principal. Tiene hemoptisis, tiene vómita, tiene dolor pleurítico, tiene disnea, tiene polimnia, está bajando de peso, tiene fiebre. Tipifiquen el tiempo, la forma, la evolución, para luego hacer un examen clínico completo. No circunscribirse en segmentos o topografías, sino hacer un examen físico completo. El examen respiratorio no comienza en pulmones. No solamente conocer el problema, el síndrome, sino conocer la topografía, la fisiopatología. No hagamos un divorcio, sino un conciliábulo entre la fisiopatología y la semiología. Es una sinergia, es una simbiosis. Yo no puedo entender por qué hay polimnia si no sé la fisiopatología de la hipoxemia. No puedo entender por qué tiene tirajes si no sé la fisiopatología de los tirajes. Tengo que conocer bien al paciente y para eso los mecanismos de enfermedad, la fisiopatología es importante. Los datos, la formulación, la topografía, la fisiopatología, todo se concatena, alumnos. Y nos imbuimos en la historia respiratoria, donde la anamnesis es clave. Si un paciente le dice tiene fiebre, bota flema verde, le duele la espalda, ustedes dirán en este tiempo de pandemia que es una neumonía COVID. Si un paciente le dice está bajando de peso hace un mes, suda en la noche y bota y expectora sangre, ustedes dirán una tuberculosis pulmonar. Si un paciente le dice que hace meses expectora todas las mañanas una flema blanca, ustedes le dirán que tiene una bronquitis crónica. Si un paciente les dice que hace 10 años fuma y en estos meses está bajando de peso y ha expectorado sangre en estos últimos días, tiene un cáncer pulmonar. ¿Se dan cuenta, alumnos? El que sabe interpretar la anamnesis, el que sabe concatenar la anamnesis, va a llegar al diagnóstico. Ser exhaustivo en preguntar, no minimizar, no juzgar al paciente. Hay que saber llevar la anamnesis, hay que saber llevarlo desde el punto de vista cronológico, con palabras simples, para luego extrapolarlo en la historia, que es un documento médico legal. La anamnesis es el primer paso, el primer derrotero que me encamina al éxito en el diagnóstico. Saber interpretar la anamnesis es tener el diagnóstico casi asegurado. Vi una pacientita de Huancavelica
que me decía que tenía una expectoración salada de hace semanas. El diagnóstico final fue un quistidatídico, alumnos. La historia epidemiológica, la vómica que decía, me llevó al diagnóstico. Uno tiene que atiborrarse de libros, tiene que atiborrarse de conocimientos. Yo no puedo aprender la semiología solo de oído. Tengo que estudiar. Ahora sí tengo que entender que la medicina es un sacerdocio, un apostolado. Requiere mucha dedicación. El día que elegí estudiar medicina, lo hice con mucha reflexión. Medité al respecto para tener luego esa actitud, esa aptitud, esa mística, esa motivación y ganas de aprender. Atiborrarse con el Surós, el Macei, el Padilla, los grandes libros de la semiología que uno se debe sostener, y de Yapa el Argente, me va a atiborrar de conocimientos semiológicos. Pero esos conocimientos semiológicos se tienen que extrapolar en la praxis, con los pacientes, a la cabecera del paciente, siendo exhaustivo hasta en lo más mínimo. ¿Qué come? ¿Qué toma? ¿Con quién está en contacto? ¿En qué trabaja? ¿Dónde trabaja? Antecedentes epidemiológicos, ¿dónde viajó? Etcétera. Esto me hace recordar un caso de un pacientito, ingeniero agrónomo, que estaba trabajando en Madre de Dios y le comienza a salir bolas en el cuello. Y luego comienza a tener hemoptisis. El diagnóstico estaba definido, alumnos. Era una paracoxidoide micosis, una blastomicosis sudamericana, que se transmite en zonas tropicales y con las fronteras con Brasil. Ser exhaustivos desde la anamnesis, para luego tipificar bien el antecedente. Es diabético, es hipertenso, es cardiópata, tiene alergias, le han transfundido, lo han operado de algo. Antecedentes familiares, papá con cáncer pulmonar, madre diabética, hipertensa, tiene mascotas, etcétera. Ser exhaustivos, alumnos. Esto me hace recordar otro caso de una pacientita que tosía 2 meses con tos seca, mañana, tarde y noche y madrugada. Tosía. Ya tenía como 20 becas y no se llegaba al diagnóstico. El diagnóstico no estaba en la prueba más sofisticada. El diagnóstico no estaba en la tomografía y en la resonancia. El diagnóstico estaba en preguntarle los antecedentes. ¿Qué peculiaridad tenía la paciente? Criaba huichos, pajaritos. Tenía mucho contacto con los pajaritos y los huichos. Le transmitieron clamidia citacea, alumnos, y es por ello que tenía una tos persistente crónica. Le dimos tratamiento con doxiciclina y macrólidos y la paciente se curó de su tos y no tenía tuberculosis. Sean exhaustivos desde lo más simple hasta lo más complejo. Sepan discernir, interpretar la tos. ¿Es flema? ¿Es tos seca? ¿Será pleurítico? ¿Es tos seca? ¿Será una traqueobronquitis? ¿Es tos con flema? ¿Será una neumonía, una bronquitis crónica, una bronquiectasia? La flema es amarilla, es una neumonía. La flema es amarilla fétida, es una bronquiectasia. La flema es con moco y sangre, es una tuberculosis o una neumonía o un edema agudo de pulmón. Interpreten así, de alumnos. La semiología es útil cuando se interpreta de esa forma. Hemoptisis. Si pensamos que hemoptisis es solo tuberculosis, nos equivocamos. Hemoptisis es estenosis mitral. Hemoptisis es vasculitis pulmonar. Hemoptisis es cáncer pulmonar. Hemoptisis es bronquitis aguda, bronquiectasias y absceso pulmonar. Esto me hace recordar una pacientita que venía con un cuadro consultivo y tenía hemoptisis. Pensábamos que era cáncer, tuberculosis. Ninguno de los dos alumnos. ¿Saben qué fue? Era un mixoma cardíaco, un tumor de la aurícula izquierda que estaba haciendo hemoptisis. Vómica relacionado al quiste hidatídico. Zonas como Huancavelica, Cerro de Pascua, Ayacucho, Junín, Huancayo, zonas de quiste hidatídico. Hay que hacer historia, hay que hacer anamnesis, hay que hacer antecedentes epidemiológicos, dónde vive, dónde nació, dónde viajó, etc. El dolor pleurítico, doctor, respiro y me duele, pleuritis. Y si está bajando de peso, será una tuberculosis. El esputo, purulento, amarillo. Esto me hace recordar una pacientita que me dijo, doctor, expectoro como
un esputo como crema de anchoas. Ya se imaginen, un mes no comía anchoas. ¿Saben cuál era el diagnóstico, doctor Avilés? ¿Qué era? Era un absceso pulmonar por ameba. Era una amebiasis. La disnea, la falta de aire, lo que vemos todos los días y mucho más álgido en la pandemia, la disnea respiratoria. Pero no toda disnea es neumológico respiratorio. No toda disnea es atelectasia, neumotórax, neumonía, edema agudo de pulmón, sino la disnea es infarto, estenosis mitral, embolia pulmonar, disnea. La ectoscopía, la primera visión que uno tiene del paciente. Y esto me hace llevar a una reminiscencia. A mi primer paciente de semiología en un hospital muy antiguo. Mi primer paciente es el paciente que me dejó marcado en todo mi derrotero de formación de casi 4 décadas. Era una belleza única que lo estaba viendo yo en mi juventud de 19 años. Era una belleza única que me había llamado la atención. Pero imagínense, esa belleza única era una señorita de 20 años, con una mirada brillante, con una nariz afilada, con los ojos un poco hundidos, con la pestaña rizada, las cejas pobladas, con el cabello largo y ensortijado. Estaba viendo mi facie Margarita Gautier. Me fui a estudiar a Víctor Hugo. Me fui a estudiar a la Dama de las Camelias, en la cual sale ese epónimo de Margarita Gautier. Sale esa historia de las zonas bajas y latinas de París a las orillas del Sena. Esa historia que Víctor Hugo lo plasmó en una obra, La Dama de las Camelias. De una meretriz que se enamora de un aristócrata. Esa es la historia y esencia de La Dama de las Camelias, que luego falleció de tuberculosis muy joven. Una belleza única que yo también vi. Mi primera ectoscopía, mi primer paciente, y no me pude acercar. Margarita Gautier. Viene una frase que siempre nos acuñaban nuestros grandes maestros, que hoy, 28 de octubre, lo recuerdo a mis maestros, que me enseñaron este arte que les estoy transmitiendo hoy día. Siempre mis maestros nos decían, el que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Desde estudiante de medicina uno debe ser muy versado en historia, en geografía, en música, en cine, en todo. Porque el médico, el futuro médico debe tener ese perfil. Existen enfermos y no enfermedades. Está en un cuadro grande en una universidad de Buenos Aires, una facultad muy conocida. Existen enfermos y no enfermedades. Cada paciente es único, alumnos. No memoricen pacientes. Cultiven el arte con cada paciente. La ectoscopía nos hace ver el soplador azul, el soplador rosado, del enfisema, del EPOC, son las características que uno puede dilucidar desde inicio. Un profesor nos decía, hay que mirarle los ojos a los pacientes. Los ojos es la ventana del alma, como decía un pensamiento socrático antiguo. Mirando los ojos hacemos buenos diagnósticos y en semiología respiratoria también. Porque mirando los ojos puedo dilucidar que hay una alteración de las pupilas, hay una anisocoria, hay una tosis palpebral, síndrome de Claude-Bernard-Horner, se relaciona a un cuadro mediastinal, a un síndrome mediastinal que vamos a revisar. La semiología se sostiene en la historia, en la anamnesis, en los antecedentes, donde ya se dan cuenta, puedo larvar buenos diagnósticos. Y luego viene el examen físico, que no comienza en el aparato respiratorio. Comienza desde la ectoscopía, para luego hacer la inspección, palpación, percusión, auscultación y dilucidar si hay taquipnia, si hay respiración corta, si hay batipnia, bradipnia. Y puedo dilucidar patologías, taquipnia como neumonía, batipnia como encefalopatía urémica, bradipnia como hipotiroidismo, como asma, como enfisema. Hay que darles interpretación, alumnos. O la ortopnea, que es
traduce una insuficiencia cardíaca izquierda, o una disnea paroxística que traduce un asma cardíaco, o una disnea de esfuerzo que traduce una cardiopatía, o una trepopnia que traduce una neumopatía, o una ortodioxia, o una platimnia que traduce una cirrosis con síndrome hepatopulmonar, o una hiperventilación muy frecuente, le llamo el síndrome del día 14. Doctor, ¿por qué el síndrome del día 14? Ruptura de los enamorados. Vienen los pacientes a la emergencia con hiperventilación. ¿Tendrá neumonía COVID? No. Tendrá una hiperventilación psicógena por ansiedad. Hay mucho que dilucidar, alumnos. Mucho. Desde que uno aprende a escuchar a los pacientes, aprende a observar a los pacientes, cómo respira, cómo te mira, cómo te habla, cómo camina. Cada detalle, cada característica es única. Tenía un maestro que quiero recordar hoy, el doctor Celada, maestro de maestros, ya fallecido hace muchos años. Semiología respiratoria estaba rota. Nos enseñó una pacientita del consultorio y nos dijo, tiene una neumonía en el pulmón derecho. Yo me quedé sorprendido. Pensé que el maestro estaba viendo el estreptococo en la pupila. No, el maestro estaba viendo la fascia neumónica. Tenía la chapeta en el lado derecho de las mejillas. Solo en el lado derecho tenía la chapeta. Y tenía el signo del beso de la araña, que era el signo del herpes labial. La neumonía por Streptococcus pneumoniae se caracteriza por eso. En pacientes con inmunosupresión se anida el herpes y se anida el estreptococo y aparece esa chapeta en el lado derecho. El maestro nos hacía un diagnóstico a lectoscopía, sabía qué germen y sabía dónde estaba la neumonía. Yo me quedé embelesado, hice oftalmos como el hipertiroidismo, porque quería aprender ese arte. Un día le pregunté, me volví a encontrar después de muchos años, él ya casi longevo, me dijo, sigo buscando mi ojo. Me quedé pensando, tipo Condorito y Connie, exijo una explicación. El maestro que bordeaba los 90 años decía que todavía no encontraba su ojo clínico. Hay que seguir caminando y aprendiendo. Escuchar al paciente hacer esto. Estridor. Esto me hace recordar a una paciente que me enseñó mi profesor de semiología general. Me dijo, eso es un estridor laringio. Eso es una tuberculosis laringea. Ver el aleteo, ver el tiraje, ver el jadeo, ver la tos perruna de coqueluche o la fascidiosia de la neumonía típica. Me quedé sorprendido ver esa fascidiosia, también le llaman la fascia atontada, característica de la neumonía típica. El tipo de respiración, cómo inspira, cómo expira, todos esos detalles. Solo la acuciosidad clínica, solo el cultivar los 5 sentidos me va a dar esa visión para yo discernir la forma del tórax, si es sifótico, si es escoliótico, si es carinatum, excavatum, está cianótico, tiene cianosis de manos, será periférica, tiene cianosis oral, será central. Las patologías cardíacas como infarto, cardiopatías valvulares, dan cianosis periférica. Las neumopatías, las neumonías, los asmas severos dan cianosis central. Todas esas generalidades. Entender no solamente lo que estoy viendo, la cianosis, sino entender la fisiopatología de la hipoxemia, la alteración de la ventilación-perfusión, el SHAN, la difusión, la hipoventilación, todo tengo que entender. Esto me hace recordar que el examen respiratorio no comienza en pulmones. El examen respiratorio comienza viendo la fascia. Esto me hace recordar cuando era interno de medicina y llega una pacientita con esta fascia en alas de mariposa. Venía con una tos seca y un dolor a la inspiración y a la tos. Era una pleuritis, pero no tuberculosa. Era una pleuritis lúpica. Y yo ya tenía el diagnóstico en la camilla del tópico de emergencia. ¿Se dan cuenta, alumnos, qué es cultivar el arte? O esta pacientita, nuestra pacientita,
que venía con tos seca desde hace 6 meses, con baja de peso. El diagnóstico no estaba mirando al pulmón, estaba mirando la carita, la fascia de pajarito, la fascia en muesca de ratón, esclerodermia. Le veo las uñas y tenía clubing o acropaquias. Era una fibrosis pulmonar por esclerodermia. ¿Se dan cuenta, alumnos, cuando les digo el examen respiratorio no comienza en pulmones? Algunas veces el diagnóstico está fuera del pulmón. Ahí está el Puffy-Hans, ahí está la esclerodactilia como características. Otra pacientita nuestra, una pacientita que viene con insuficiencia respiratoria, características tipo 2. Le veo los ojos, los párpados, que es en la ventana del alma. No es que había tenido una alergia al rímel, no. Lo que estaba viendo era un eritema heliotrópico, una dermatopolimiositis. La dermatopolimiositis es una colagenopatía que puede dar insuficiencia respiratoria tipo 2. No toda disnea es hemoptisis. Ya tienen a la estenosis mitral. Pero miren este pacientito, es por ello que hay que hacer filiación. Un pacientito con una cianosis central, una neumonía severa. O esta pacientita nuestra, que comenzó a hacer bradimnia, hipotermia, hipotensión, clínica de insuficiencia respiratoria tipo 2. El diagnóstico no estaba haciendo la gasometría ni palpando el pulso. El diagnóstico estaba viéndole la cara. Una fascia botagada, pigmentada, con macroquilia, con fosas nasales anchas, con madarosis, cuello corto. Doctor Avilés, un hipotiroidismo con coma mixedematoso. La inspección desde la ectoscopía, ver una paciente caquéctica, me dice que es un cáncer pulmonar, una tuberculosis pulmonar. Lo que están viendo es una fascia hipocrática. Es rica la información clínica. No esperemos la tomografía, la resonancia, la biopsia, la broncofibroscopía, el gram de esputo, el scan, el KOH, la espirometría, la pletismografía, el dímero D, el AGA. Alumnos, utilicen sus 5 sentidos, utilicen su clínica, su semiología. Siempre va a ser eso su soporte. El que quiere aprender clínica lo va a aprender. El camino y el tiempo, como decía Einstein, es la sugerencia. El examen respiratorio no comienza examinando el pulmón. Comienza viendo el cuello, de repente encontramos tiroides, encontramos ganglios. Esto me hace recordar una pacientita que le encontré un ganglio que supuraba. Era una fístula, era una escrófula. Lo que tenía era una tuberculosis ganglionar y tuberculosis pulmonar. O un paciente que estaba tosiendo y eso hizo hemoptisis. Pensé que era un cáncer pulmonar o una tuberculosis pulmonar o un absceso. Le examiné el cuello y le vi un cuello grande. Ese cuello se llama Madelung. Ese cuello se ve en linfoma Hodgkin y lo que tenía era un linfoma en el pulmón y en el mediastino. ¿Se dan cuenta, alumnos? El arte. Paciente que viene con cianosis, esta mano lo hemos visto el día a día en toda esta pandemia. Una mano con cianosis me indica una insuficiencia respiratoria severa, tipo 1, tipo 2 o mixta, tipo 3. Lo clásico que se ha visto en estos tiempos, neumonía COVID, neumonía severa, distrés respiratorio. Pero no todo cuadro que vean así con mano cianótica es cianosis. Esto me hace recordar cuando era residente, viene una pacientita con la mano morada. Querían ponerle oxígeno, pero ¿qué oxígeno? No, alumnos. Era abrigarle la mano, era un fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es frecuente en mujeres, sobre todo en invierno. Mujeres jóvenes sufren frecuentemente de Raynaud. Y aquí no requiere oxígeno, sino abrigarle la mano. Yo no espero que llegue la gasometría para ver el lactato y decir que tiene shock. Le veo la mano y veo el livedo reticularis. El síndrome de distrés respiratorio, el shock séptico por una neumonía, produce livedo reticularis por hipoperfusión. Veo el cuello para ver si hay ingurgitación, si hay soplo, si hay ganglios, se palpa tiroides, si hay ingurgitación yugular, si hay el signo de Kussmaul, que me indica taponamiento pericárdico, o neumotoras, o asma severo, o enfisema.
Veo la mano. Si ven una paciente con esta mano que es eritema palmar y la veo disneica, puedo decir que es una cirrosis que está haciendo síndrome hepatopulmonar o síndrome hepatoportopulmonar. ¿Se dan cuenta, alumnos? La mano. La mano en medicina nos da muchas luces. Las uñas. Las uñas en medicina nos da muchas luces, pero hay que interpretarlas. Una uña clásica. Si ven toser a un paciente de larga data con clubing, planteen un EPID, una fibrosis pulmonar. Si ven toser a un paciente con flema amarilla, con halitosis, planteen bronquiectasias, absceso pulmonar, que da también clubing. Si ven un paciente con hemoptisis y baja de peso y antecedentes de tabaquismo, cáncer pulmonar. Son las 4 o 5 patologías pulmonares que dan clubing. Un nombre muy conocido por ustedes, hipocratismo, dedos en pálido de tambor. Pero el nombre que se acuerdan y se van a acordar siempre es el nombre más fácil. La osteoartropatía hipertrófica néumica de Pierre-Marie Charcot. Estoy seguro que es el nombre que se van a acordar siempre y no se van a olvidar. Ver los tobillos, ver las piernas, los muslos, hay godet, hay fovea. Miren la foto del lado inferior derecho de su PC. Doctora Vilés, es un edema unilateral. Esta pacientita vino con taquipnia y dolor torácico. Le examinamos la pierna y tenía este edema unilateral con Homans positivo. Era una trombosis venosa profunda que estaba haciendo una embolia pulmonar. ¿Se dan cuenta, alumnos, que el examen respiratorio no comienza en pulmones? Comienza viendo este edema escrotal y el paciente tenía un cor pulmonar. Comienza viendo el edema bilateral y el paciente tenía un cor pulmonar, una insuficiencia cardíaca derecha. Comienza viendo estos nódulos. Tuve un caso de una pacientita que venía con fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, no tenía ni achis ni tos y tenía estas nodulaciones. Doctora Vilés, ¿qué era? Lo que están viendo es un eritema nodoso o paniculitis. El eritema nodoso en el Perú, busquen tuberculosis, alumnos. La tuberculosis pulmonar se puede presentar con eritema nodoso, incluso sin tos ni expectoración hematoica. En el Perú también hay que buscar Bruselas. Al que le gusta consumir quesito fresco, ensalada de fruta con yogur fresco, cuidado. De yapa puede estar la Bruselas. Bruselas en Cajamarca, Bruselas en Arequipa, Bruselas en Lima, Bruselas en zonas de ganado. Ahí está la Bruselas, cuidemos. El clubing, diagnóstico. Esto me hace recordar un caso de una pacientita que venía con disnea y hemoptisis. Le examino el tórax y le encuentro telangiectasias. Le examino las manos y le encuentro telangiectasias, las que están viendo. Alumnos, ¿saben qué era? Era un Rendú Weber-Osner. Una telangiectasia hereditaria familiar. Un cuadro que se anida en el pulmón, se anida en el corazón, se anida en el intestino, se anida en la piel. Telangiectasias no solamente es cirrosis. Se puede ver en Rendú Weber-Osner. Examinen el tórax, el tipo de tórax, si hay fístulas. Si encuentran fístulas, no solamente piensen en tuberculosis, sino también en nocardiosis y actinomicosis. Si encuentran circulación colateral, busquen síndrome mediastinal, carcinoma broncogénico, metástasis pulmonar, deformaciones como fibrotoras, toracoplastías o alteraciones congénitas, escapulares, Klippel-Feil. El síndrome sin cuello, que se llama, se relaciona a insuficiencia respiratoria tipo 2 por alteración de caja torácica. Alteraciones congénitas como el pectus excavatum, pectus carinatum en quilla de pollo, que se relaciona a cardiopatías, a neumopatías, a secuestros pulmonares, a Marfan. O la cifosis. La cifosis es muy frecuente en grupo etario longevo, geriátrico, debido a la osteoporosis secundaria por la edad. Es frecuente. Pero cuando encuentren cifosis en gente adulta, busquen mal de Pot, busquen tuberculosis vertebral. O el tórax enfisematoso, el tórax en tonel, característico del EPOC. El EPOC tipo A, enfisema, el EPOC tipo B, bronquítico crónico. Palpen el tórax.
Palpen el tórax. Si encuentran crepitaciones a la palpación como reventando globitos, será un enfisema subcutáneo, que es una complicación del asma, del EPOC. Miren, alumnos, el examen respiratorio comienza viendo la piel, la inspeccionando. Miren estos nódulos. Se relacionó a un cáncer, un adenocarcinoma pulmonar con metástasis. O esta circulación colateral del síndrome de vena cava superior, que da una característica de edema en esclavina, edema de cara, edema de brazos. Hay que interpretar. Si un paciente viene con taquipnia, no solamente pensemos en neumonía, en atelectasias, en embolias, sino también en cetoacidosis diabética, en uremia, en ansiedad, embarazo, dolor. Acostúmbrense a tener un amplio espectro de diagnósticos. Y si tiene una respiración disminuida, busquen miastenia gravis, frecuenten mujeres jóvenes, miren en los ojos, van a encontrar la tosis palpebral, la cara de sueño, la forma del tórax, pectum excavatum, carinatum, la cifoescoliosis. El objetivo, doctores, alumnos, es que se lleven esta impronta de esta clase, que les cambie la visión de lo que es la medicina, la semiología, y la semiología se aprende el día a día. La bradimnia, la taquipnia con interpretación. Si es taquipnia será embolia, si es bradimnia será hipotiroidismo, tumor cerebral, etc. Los patrones respiratorios como el BIOT, como el Chine-Stock, como el Kussmaul, que me traduce aquí, Kussmaul, cetoacidosis diabética. El antecedente de diabetes y la forma de respiración me va a ser el diagnóstico. Si es un Chine-Stock, en la cual hay periodos de apnea con hiperventilación, la insuficiencia cardíaca descompensada es la carta de presentación. Y si es un BIOT, que es una respiración irregular con apneas, será una meningitis. O el apnea, que es un paro respiratorio. La palpación de todo el tórax para ver la amplexación, la movilidad, las vibraciones vocales, la percusión. Importante para dilucidar los sonidos, la matidez, la sumatidez, el timpanismo, la sonoridad, que me da diagnósticos, alumnos. Si yo percuto el pulmón y es mate, será un derrame pleural. Si es sumatidez, será una neumonía. Si es sonoro, será un EPOC. Si es timpánico, será un neumotórax. La forma de percutir, practíquenlo. Si hoy es el día de comenzar este derrotero de la nueva visión en medicina, los felicito. Pero siempre hay un día para comenzar, alumnos. La percusión, la ortopercusión, para detectar la sonoridad, percutir todo el pulmón, anterior, posterior, superior, lateral, todo el pulmón, todas las áreas pulmonares hay que percutir. Todas las áreas pulmonares hay que palpar. Esas vibraciones vocales aumentadas me dilucidará una neumonía. Esa vibración vocal aumentada me dirá una telestasia parcial obstruida. Esa vibración vocal disminuida me dirá un derrame, un hemotórax. Hay que palpar. Ubicamos también puntos de dolor. Ubicamos a la palpación, amplexación, movilidad, enfisema subcutáneo. Esto me hace recordar mis primeras clases de semiología respiratoria. Entro a una sala muy conocida de un hospital muy antiguo y veo a mis dos maestros. Un maestro delante del paciente y otro maestro detrás del paciente. El paciente estaba sentado en una silla. Estaban haciendo el famoso signo de la moneda de pitres. Me escuchaba y viendo con la franela, mi maestro dilucidaba ese timbre metálico al percutir las dos monedas. Estaban diagnosticando un derrame tabicado por tuberculosis. Minutos más tarde, vi a otro paciente que dos maestros estaban moviendo y lateralizando al paciente. Y luego se agachaban para escuchar. Me dijo, ¿tú eres alumno de semiología? Sí, pon el oído. Puse el oído, alumnos, cuando mi maestro le puso de forma lateral al paciente y escuché como un chapoteo, como un burbujeo. Estaba dilucidando mi primera sucusión hipocrática, mi primer derrame abscedado. Eso es la clínica, alumnos. Ese es el arte que uno lo puede hacer en el lugar más recóndito, en el lugar más complejo. Desde Chalhuanca, desde Pacarao, desde Guayay, desde Acos,
hasta París, Londres, Zúrich, hasta el lugar más lejano y más inhóspito. Las vibraciones vocales. Importante para dilucidar. Si está aumentado, será una neumonía. Si está abolido, será un derrame, una condensación, una congestión. La telectasia tiene esa dualidad. Puede dar vibraciones vocales abolidas o vibraciones vocales aumentadas. La amplexación. ¿Cómo se moviliza el tórax? Con el movimiento respiratorio. Diluciden la inspiración, la expiración. La expansión torácica anterior, superior, posterior. La palpación traqueal. Esto me hace recordar también una de las primeras clases de semiología. No respiratoria, era general. Uno de mis maestros le hace levantar el cuello al paciente. Le ve el cuello y dice, atelectasia del lóbulo izquierdo. Yo me quedé sorprendido y veía que la tráquea estaba traccionada al lado izquierdo. Por eso el maestro había dilucidado, la atelectasia retrae todas las estructuras traqueales a su lado, a diferencia del derrame que desplaza al lado contrario. Eso es medicina, alumnos. La medicina simple, sencilla, que se hace a la cabecera del paciente. ¿La percusión sirve? Sí sirve. No solamente en tórax, sino también en abdomen. Examinando todo, anterior, posterior, lateral. El timpanismo me hará dilucidar que es un neumotórax a tensión. Ese paciente joven que estuvo jugando pelota, quiso parar en la pelota con el pecho y comenzó a hacer disnea. Llega a la emergencia con insuficiencia respiratoria y cianosis. Le pongo el estetoscopio y no pasaba el murmullo. Le percuto y había timpanismo, era un neumotórax espontáneo por bulas supleurales. Frecuente en mujeres y varones jóvenes. Sobre todo si son delgados y leptosómicos. Esto me hace recordar a una alumna de medicina de hace muchos años que hizo una disnea súbita en plena clase. En plena clase. El diagnóstico fue un neumotórax espontáneo, pero no fue por bulas supleurales, sino era por un neumotórax catanemial. La catanemia, la menstruación puede predisponer a neumotórax espontáneo. Estoy seguro que lo están apuntando y lo van a leer. Entonces la matidez me dirá neumonía, el timpanismo, neumotórax o bula y la hipersonalidad enfisema. Es la información que se tiene. Como epílogo y colofón de los exámenes respiratorios, la auscultación es el epílogo y colofón. Poner el estetoscopio, inventado por Laennec, en esa historia en un hospital francés antiguo de Montpellier, me dilucida el epílogo y colofón del diagnóstico. Poner el estetoscopio, el escuchar un crépito, un subcrépito, un roncante, un gorgoteo, un whizzing, un crujido, me da diagnóstico. Una de mis prácticas de semiología respiratoria, mi profesor nos llevó a consultorio. Llegó un pacientito varón, 36 años. Trabajaba en una cerrajería. Venía con una historia de tos de 3 semanas, con baja de peso y sudoración nocturna. Mi profesor inmediatamente le puso la camilla y el biombo, le dijo que se saque el polo y le examinó. Puso exactamente el estetoscopio en los ápices y le hizo toser. Nosotros estábamos con nuestro estetoscopio para ponerlo también y escuchamos que el estertor subcrepitante desaparecía con la tos. Mi profesor dijo, es una tuberculosis pulmonar. ¿Cómo me voy a olvidar la importancia de la auscultación? Ese estertor que desaparece con la tos estaba dando el diagnóstico. El estertor que no desaparece con la tos es el crépito, que se escucha más en bases. Para que vean la relevancia y la importancia de la auscultación. Esa es la forma de auscultar. Murmullo vesicular a la inspiración, a la expiración. Identificar el roncante que me dirá un EPOC. El sibilante que me dirá un asma. El crepitante que me dirá una neumonía. El subcrepitante que me dirá una tuberculosis o un edema agudo de pulmón. O el soplo anfórico, el soplo pleurítico, o la capriloquia o legofonía. También examino exhaustivamente todo el pulmón, anterior, posterior, lateral, inferior,
todo el pulmón. Detecto si pasa el murmullo, si es respiración soplante. Veo si hay un ruido traqueal o laringotraqueal. Veo si se transmite la voz, broncofonía, pictoriloquia áfona o capriloquia. Esto me hace recordar a mis seros. Una pacientita que llegó a mi consultorio, una de las primeras pacientitas que llegaron a mi consultorio, mi serón, o Cecilia, que se llamaba antes, y venía con una historia de tos seca, que se exacerbaba el dolor torácico a la vez, y un poco de fiebre. Le examino y le encuentro ausencia de murmullo. Le pongo la mano y que le diga 33 y no hay vibración vocal. El diagnóstico estaba definido, faltaba solamente hacer un diagnóstico, un signo, que es la egofonía o capriloquia. Le dije a la paciente que diga 33 como si me dijera al oído. Yo puse el estetoscopio en el lado donde suponía que estaba el derrame y escuché este sonido. 33, 33. Por eso se llama capriloquia, egofonía o voz de cabra. La característica del derrame pleural. Entonces la respiración ruda me dirá un asma. El soplo pleurítico me dirá un derrame. La egofonía, un derrame o capriloquia. El tubárico me dirá una neumonía o una telectasia. La pectorilaquio me dirá una neumonía. Y la abolición de voz o disminución me dirá un derrame o un neumotórax. Es por ello ya se dieron cuenta que el auscultar me da el diagnóstico. Si es un estridor, será una obstrucción laringotraqueal. Si es un frote pleural, será una pleuritis tuberculosa, una pleuritis urémica. Si es un estertor tipo crepitación o crépitos, será un edema agudo de pulmón, será un pulmón urémico, será una neumonía. Esto es lo que uno tiene que entender, alumnos, como colofón de la importancia de lo que tiene la auscultación. Reflexiones. El diagnóstico se basa en la historia, en el antecedente y en el buen examen físico. Nos imbuimos en los síndromes. Síndrome de insuficiencia respiratoria que hemos visto con frecuencia. Síndrome de insuficiencia respiratoria. Es el sistema respiratorio que está alterado en todo nivel. Si es en el cerebro, será un tumor cerebral. Si es en la médula espinal, será un traumatismo vértebro-medular. Si es a nivel sistema neuromuscular, será una miastenia gravis, un Guillain-Barré. Si es tórax, será un trauma. Si es pleura, será una pleuritis. Y si es vía aérea superior, será una laringotraqueitis. Y si es cardiovascular, será un infarto, un edema agudo de pulmón. Y si es alveolo, será una neumonía. La insuficiencia respiratoria, una alteración donde hay hipocapnia, hipercapnia, hipoxemia. Hay una alteración oxigenatoria, una alteración ventilatoria. Si es hipoxémica será tipo 1 y si es hipercápnica será tipo 2. La gasometría, la saturación me da la información. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta ponencia, alumnos, es la clínica. Es la clínica. La definición clínica, la taquimia, la polimnia, el aleteo, la cianosis, la cefalea, esas características, el flapping. Cuando vea flapping, será una insuficiencia respiratoria tipo 2. Cuando vea convulsiones, coma, Babinski, será una insuficiencia respiratoria tipo 2. Si veo cianosis, tiraje, ortopnea, aleteo, será una tipo 1. Hagamos un diagnóstico clínico, alumnos, y luego le pedirán placas, tomografías, que no es el objetivo de mi clase de semiología. La historia, el antecedente, la exposición, me da el diagnóstico. Si es un esputo purulento, será una neumonía. Si es una somnolencia, será una ira tipo 2. Si es una cefalea, será una hipercapnia. ¿Se dan cuenta? La clínica. Si es dolor torácico y diaforesis, será un síndrome coronario, un infarto cardíaco. Si es un dolor pleurítico, será un derrame, un hemotoras o una embolia pulmonar. La signología, la diaforesis, el crépito, la ingurgitación yugular, el soplo tubárico, el soplo cavitario, el soplo anfórico me dan los diagnósticos. El examen es completo, alumnos. Si encuentro clubing, será fibrosis, será bronquiectasias. Si encuentro edema pedio, será un cor pulmonar, será una insuficiencia cardíaca derecha. Estoy seguro todos los que están presentes hoy en esta clase quieren aprender esa medicina como esencia.
Estoy convencido que sí. Si hoy día es el comienzo, bienvenidos alumnos, bienvenidos. Para determinar si es tipo 1 será una neumonía, una embolia, una telectasia, si es tipo 2 será un trauma, será una obesidad, un PIWIC, como diagnósticos. O será un tumor cerebral, una intoxicación por benzodiazepínicos, una miastenia gravis, un Guillain-Barré, una porfiria, una serie de enfermedades. No hagamos un divorcio entre la fisiopatología y la semiología. Debemos conocer fisiopatología. El que sabe fisiopatología entenderá la semiología, entenderá el síntoma, entenderá el signo. El SHAM, el defecto de difusión, la hipoventilación, no entenderá. Ya para terminar con mi ponencia, nos vamos a imbuir en lo que son los síndromes, alumnos. Síndrome de condensación pulmonar, el que tose, el que bota flema verde, el que le falta el aire, el que le duele la espalda, el que tiene fiebre, el clásico síntoma que se ha visto en toda esta pandemia. La neumonía con la consolidación, cómo se anida en el alveolo, el germen, el virus, la bacteria, el parásito. La condensación pulmonar, la neumonía, streptococo neumonial, la neumonía COVID, la neumonía típica, el dolor torácico característico, la disnea, el esputo hemoptoico, hemoptisis también puede presentar la neumonía. La alteración de la amplexación, la vibración vocal aumentada, el frémito que se puede encontrar, la matidez, la sumatidez, entendiendo pues, por qué hay sumatidez en la condensación. Porque acuérdense, si saben patología, patología básica, el neumococo o el germen que entra al pulmón hepatiza el alveolo. Y esa hepatización nos da esa sumatidez o matidez. La auscultación es dirimente. Les dije al inicio, es el colofón, el epílogo del examen neumológico. Pongo el estetoscopio, encuentro soplo tubárico, será una neumonía, será un pulmón urémico. Pongo el estetoscopio y encuentro un soplo cavitario, será una caverna, un quiste datídico, un aspergiloma. ¿Se dan cuenta, alumnos? La auscultación es el epílogo y colofón. En neumonía, en condensación, encontraré el soplo tubárico, el soplo en oju, 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 oju. Ese es el sonido que se oculta. Para diferenciar el soplo pleural del derrame, no malinterpreten, alumnos. El soplo tubárico, la pectoriloquia áfona, la broncofonía, la capriloquia, característico también de la condensación y el derrame pleural. Los estertores que dirimen es el crepitante, el estertor fino, la inspiración, que no desaparece con la tos, pero también puede haber subcrépitos si hay componente de bronquiolos pequeños, bronquiolos secundarios, tanto inspiración y expiración. También puede haber sibilancia, sí, cuando hay bronconeumonías. Puede haber roncantes, sí. Puede haber egofonías, sí. Puede haber crepitantes, sí. Característico. La neumonía, en la cual se anida la pus, se edematiza, donde hay cianosis, polipnia, vibraciones vocales aumentadas, matidez, sumatidez, tirajes, aleteo, que pueden hacer insuficiencia respiratoria, sí, alumnos. Que puede haber aleteo nasal, sí. Y pueden encontrar la fascia neumónica que les comenté que me enseñó mi maestro. Es eritema facial unilateral. Donde está el eritema es el lado que indica la neumonía. El estertor, la pectoriloquia, el germen, ya luego cuando llega dilucidan el estreptococo, el micoplasma, la pseudomona, el COVID, el SARS, como diagnósticos, cómo condensa, cómo inflama, cómo exuda, todos los factores de la neumonía lobar, típica del anciano, etc. La radiología es un complemento, no es mi objetivo mostrarles las condensaciones diversas, no es mi objetivo, alumnos. Estoy seguro ustedes con buenos criterios, con una buena base y formación, harán buenos diagnósticos clínicos. Y luego con mucho asidero y con mucha fehaciencia pedirán una placa, pedirán un TEN. Síndrome atelectásico. Esto me hace recordar cuando era alumno de medicina, estaba llevando neumología. Vi una pacientita con Cushing. Yo le dije, profesor, se ha equivocado, estamos en neumología y me está haciendo ver un paciente de endocrino. No, no me he equivocado. Hazle la historia. Le hago la historia y vi la fascia cushingoidea, con boquita de pescado, la fascia botagada, pletórica, con hirsutismo.
y con obesidad centrípeta. Pero tenía historia de hemoptisis. ¿Saben qué tenía la paciente? Tenía un adenoma bronquial que liberaba ACTH y cortisol. Y es por ello que había hecho Cushing secundario. ¿Se dan cuenta, alumnos, que algunas veces los diagnósticos no están en el pulmón solamente? Esa atelectasia donde hay matidez, sumatidez. Esa atelectasia donde hay una compresión extrínseca, intrínseca, un ganglio, un tapón mucoso. No se olviden que la atelectasia lo hace el EPOC, el asma, el cuerpo extraño, la tuberculosis, las neoplasias. ¿Puede tener vibraciones vocales aumentadas? Sí. ¿Vibraciones vocales disminuidas? Sí. Las bronquiectasias, las fibrosis pueden hacer atelectasia. La fisiopatología, les dije, siempre son simbióticas la fisiopatología y la semiología. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una reabsorción, hay una obstrucción bronquial y por ende no pasa el murmullo. Por ende no hay soplos. Por ende hay matidez. Por ende hay vibraciones vocales o aumentadas o abolidas. La atelectasia produce alteración de la ventilación, perfusión y por ende insuficiencia respiratoria como presentación. ¿Depende de la obstrucción? Sí. ¿Depende de la instalación? Sí. El dolor torácico, la disnea, la tos seca o poco productiva y la fiebre son las características del síndrome atelectásico. Inspección, cianosis, polimia, tirajes, amplexación disminuida, vibraciones vocales disminuidas, abolidas, aumentadas, ya les dije. Su matidez, auscultación, no hay murmullo, no hay estertores, no hay rales, no hay ruidos agregados, no hay soplos. No se olviden. Ahí están las imágenes radiológicas. No es mi objetivo hacerles una clase radiológica ni neumológica. Atelectasias. Síndrome obstructivo. Síndrome obstructivo y uno se recuerda el juicio, el sibilante, el roncante, el tórax en tonel, el paciente que tose, que bota flema blanca como espuma de cerveza o flema clara. Ese pacientito, donde hay una obstrucción de las vías aéreas, donde el enfisema, la bronquitis y el asma son los que representan al síndrome bronquial. Pero también hay que incluir a las bronquiectasias. A las bronquiectasias. ¿Se acuerdan del soplador azul y soplador rosado que lo vimos en ectoscopía? Sí, el soplador azul será el bronquítico y el soplador rosado será el enfisematoso. El bronquítico es rechoncho, obeso, pícnico, cuello corto. El enfisematoso es longilíneo, leptosómico, adelgazado y con tórax en tonel. Con tirajes, con taquipnia. El otro cianóstico, pletórico. El clásico que puede hacer Pickwick. Pickwick es un cuadro traído de una obra de Charles Dickens. ¿Se acuerdan de Oliver Twist? Es la primera obra que leí de Charles Dickens. Charles Dickens, uno de los íconos de la literatura universal, como Dostoyevsky, como Víctor Hugo, como El Gabo, como Vargas Llosa, como Borges, describió a Pickwick. Pickwick era una persona que se quedaba dormido en las noches y roncaba. La roncopatía es frecuentísimo, ¿no? Frecuentísimo. En esta pandemia ha aumentado la roncopatía. El apnea del sueño, el síndrome de apnea del sueño frecuente. La pandemia, más vida sedentaria, más obesidad, más roncopatía. Y la roncopatía puede llevar a cor pulmonar. Ese cor pulmonar puede llevar a Pickwick, que es lo que representa la fascia botagada, cianótica. El síndrome obstructivo bronquial característico, vibraciones vocales disminuidas, percusión con sonoridad, auscultación, roncantes, sibilantes, wheezing, piantes, sibilantes inspiratorios y expiratorios. Los sibilantes más graves son los inspiratorios. Cuando un asma se descompensa severamente, van a encontrar sibilantes inspiratorios y expiratorios. Cuando un asma es casi fatal, no van a encontrar sibilantes. Hay un aforismo que dice, no todo lo que silba es asma y no todo asma silba. Silba y no es asma, el EPOC. Silba y no es asma, el edema agudo de pulmón. Silba y no es asma, el EPIT. Y no todo asma silba, el tórax silente, el asma grave. La tos, la sibilancia, la disnea, la opresión torácica. Si un niñito le silba el pecho, será una bronquiolitis por virus incisional.
Si un adolescente, un joven le sirve el pecho, será una hipertrofia bronquial, un asma. Si un adulto le sirve el pecho, una bronquitis aguda. Si un anciano le sirve el pecho, un EPOC. Doctora Avilés, yo quiero aprender esa medicina que nos está enseñando hoy día. Usted saca diagnóstico solamente con el grupo etario. Cada grupo etario tiene una predilección por una nosología o una patología. Alumnos, hacemos medicina así casi 30 años. Manifestaciones como la expectoración, la tos, la hemoptisis, también será un síndrome bronquial. Encontrarán crepitaciones, pero encontrarán roncantes y sibilantes. Una bronquiectasia. La bronquiectasia que da broncorrea, esputo purulento, fétido. Una característica es la halitosis. Hay que examinar la boca y percibimos esa halitosis fétida, hedionda. A veces se equivocan y van al odontólogo buscando soluciones de su halitosis. Y la halitosis no está en la boca, está en el pulmón. Patologías respiratorias que dan halitosis, bronquiectasias, abscesos y cáncer pulmonar. Incluyo también al quiste hidatídico. Cuando era interno de medicina tenía una paciente que llegó de Junín con halitosis y tos crónica. Tenía un quiste hidatídico abscedado. La historia, alumnos, la historia. Se cansa, se fatiga, tiene fiebre. El examen, tiene clubing, una bronquiectasia. Hay cianosis, hay disminución de la vibración vocal, hay sibilantes, crepitaciones, una bronquiectasia. Luego la placa, la espirometría, la tomografía harán los diagnósticos complementarios. Síndrome pleural. Ese pacientito que viene con tos seca, que es una característica. La tos exacerba el dolor torácico y algunas veces la fiebre y la disnea. Si es en el Perú, tuberculosis pleural a la cabeza. Pero si la paciente es joven, mujer, se le cae el cabellito, le duelen los huesitos, tiene artralgias, alumno, será una pleuritis lúpica. Si la paciente tiene entre 30 y 40 años y viene con tos seca, dolor torácico a la inspiración y a la tos, véanle las manos. Si en las manos le encuentran la mano en ráfago o en vendaval, una artritis reumatoide. ¿Se dan cuenta, alumnos, cómo hacemos diagnósticos? Netamente clínicos, a la cabecera del paciente. Compromiso de la pleura, el derrame, pero no solamente es agua, sino aire, neumotoras. Agua y aire, hidroneumotoras y pus, que es lo más severo, empiema pleural. Hay distintas fisiopatologías para la efusión pleural. Por alteración de la presión hidrostática será una pericarditis, una insuficiencia cardíaca. Por alteración de la presión oncótica será un síndrome nefrótico, una hipoalbuminemia. Por alteración de la permeabilidad de la pleura, una tuberculosis, un lupus, un empiema. Por alteración del drenaje linfático, un cáncer, un kilotórax. Una serie de patologías que tenemos que entender desde la fisiopatología. La tos seca, la fiebre, el dolor pleurítico, el abombamiento, la abolición de la vibración vocal, la matidez, su matidez y el soplo pleural con ausencia de rales o ruidos, derrame pleural. Trasudado, ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Exudado, ejemplo, una tuberculosis, un cáncer. Luego pidan tomografías, angiotems, pidan ecografías, placas, pero la clínica es primero. La clínica manda, como decía un gran maestro. Sosténganse en su clínica, tengan esa fortaleza en la clínica. Neumotoras, aire en el pulmón. Ya les comenté ese casito del neumotoras espontáneo por bulas subpleurales, el neumotoras de catanemia de la alumna que estaba en su etapa catamenial. Neumotoras espontáneo, pero puede ser traumático, iatrogénico, secundario a tuberculosis, una serie de etiologías. Neumopatías crónicas, ese dolor torácico, esa ausencia de murmullo, esa higofonía o timpanismo, perdón, o ese soplo anfórico característico del neumotórax. El soplo anfórico, el soplo musical que me traduce un neumotórax, atención. El timpanismo que me dice que el neumotórax es severo. El neumotórax puede llevar a shock obstructivo. El neumotórax puede hacer una insuficiencia respiratoria tipo 1, característico. Mientras más severo el neumotórax, lleva a shock obstructivo. Una serie de imágenes. Hidroneumotórax
agua y aire en el pulmón. Y el empiema pleural, que es la pus, que es la emergencia neumológica. Hay un axioma en medicina que dice derrame diagnosticado, derrame pulsado. Derrame diagnosticado, derrame pulsado. Hay que punzar, hay que hacer toracocentesis para ver el líquido. Si el líquido es claro, amarillo, será un trasudado. Si el líquido es turbio, será un empiema. Si el líquido es amarillo citrino como Inca Kola cero, será una tuberculosis. Si el líquido es rojo, sanguinolento con coágulos, una neoplasia, un trauma, una embolia pulmonar. Y si el líquido es lechoso, un quilotórax. El empiema es pus, una emergencia severa. El paciente puede hacer fístulas, broncopleurales, shock séptico. Terminaré este tour semiológico de semiología respiratoria. Estoy seguro que les ha quedado como impronta, alumnos, con el síndrome mediastinal. Si quieren imaginarse el síndrome mediastinal, es el edema en esclavina. Ese edema en cara, edema en brazos, ese edema en esclavina es característico del síndrome mediastinal. La circulación colateral, la fase pletórica y la cianosis. Y mírenle a los ojos. El ojo, que es la ventana del alma, según el pensamiento helénico, griego, nos da diagnósticos. Van a diagnosticar un Bernard Horner. Distintos síndromes mediastinales de cava superior, tronco brachiocefálico, Bernard Horner, Panquas, una serie de síndromes. Quiero que les quede de esta parte que cuando vean un síndrome de vena cava superior es carcinoma broncogénico, es Panquas, es metástasis. Tuve una pacientita con síndrome de vena cava superior y tenía un cáncer de mama que había hecho metástasis a mediastino. El mediastino que tiene por tomografía, estudiada por ustedes muy ampliamente, tanto anterior, medio y posterior, estructuras. Esas estructuras que van a dar características clínicas, siendo la anterior y superior la más frecuente. Y nos acordamos de las T's, T de tumor, T de tiroides, T de timoma, como las más importantes, y la T de timo. La baja de peso, la disnea inspiratoria, la disfonía. Escúchele hablar a sus pacientes. Disciernen con la voz, cultiven los 5 sentidos, alumnos. La hemoptisis, la neuralgia, la cefalea, el vértigo, somnolencia. Miren la clínica atiborrada del paciente con síndrome mediastinal. Esa fase mediasténica, pletórica, cianótica, en esclavina, con edema, con infiltración, con circulación colateral en el tórax, como características, y el Bernard Horner con la pupila y con la tosis. Examinen las masas torácicas para discernir, examinen el párpado para ver tosis, la pupila para ver midriasis, millosis, y cada tumor, de acuerdo al mediastino, será un timoma, un linfoma o un fibromuscitoma. Esa circulación colateral, esta es la fisiopatología. La obstrucción de la cava dilata y por ende hay circulación colateral. Síndrome de vena cava superior. Así se ve en el paciente. Patología que nos traduce una neoplasia con metástasis. El ojo, la tosis palpebral. La masa como el timoma o el tumor de tiroides. En este caso fue un bocio sumergido. Tuve un casito de una pacientita que venía con opresión torácica superior. La examino y le encuentro sibilantes. Pero me llamó la atención que cada vez que movía el cuello le faltaba más el aire. Le hago la maniobra de Marañón. ¿Qué es la maniobra de Marañón? Es levantar los brazos y mirar hacia el techo. Y la paciente comenzó a ingurgitar la yugular. Esa es la maniobra de Marañón, o también conocida la maniobra de Pemberton. Tenía un bocio sumergido gigante que estaba produciendo un síndrome mediastinal. Alumnos, agradecidos a todos por su asistencia. ¿Cómo se extraña viajar en estos tiempos de pandemia? Lo poco que aprendí en Alemania, este es Berlín, esa es la torre, el Fernsehturm, o torre de televisión de Berlín. Me despido con esta palabra, que la única que aprendí en alemán, Erfolgreich. Erfolgreich significa buena suerte, alumnos, buena suerte. Terminaré con una frase de Vallejo. Hermanos, hay muchísimo que hacer, dijo Vallejo, el del Trilce.
el de los dados eternos, el de tungsteno. Palabras importantes. Y hay otra palabra, otro aforismo que dice, el Perú es más grande que sus problemas. Lo dijo Jorge Basadre. El que no ha leído a Jorge Basadre y a Vallejo no conoce al Perú. Creo que la última, alumnos agradecidos, los mejores éxitos en sus próximos cursos, en sus próximas clases. Bienvenidos y a comenzar a aprender el arte de lo que es la medicina. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor, por la ponencia realizada. Invitamos a los participantes si tienen alguna inquietud o duda, pueden hacerla por el chat. Y vamos a dar para ello un plazo de 3 minutos, mientras voy dejando el link del pase de lista. Ahí está. Doctor, está por ahí. Acá hay una pregunta en el chat de Zoom. Nos A ver, dicen, doctor, le escucho, le escucho. sí, Muy ávido. nos dicen con respecto a los síndromes respiratorios, ¿hay algunos casos donde no se cumplen algunos signos característicos? Creo que hay un aforismo que lo resalté, lo recalqué en las primeras diapositivas y lo larvé en toda la ponencia. Existen enfermos y no enfermedades. Un profesor nos decía que el paciente ideal está en el libro. El paciente en la vida real in situ no siempre van a encontrar con todo lo florido. Ahí va a depender de que vean el bosque y no solo el árbol, que vean el todo y no solo la parte. Le voy a comentar un casito así rápido para que me entienda con respecto a esa pregunta. Me llaman para ver una pacientita de 80 años, la hija, que es mi paciente, tiene artritis reumatoide, y me dice, doctor, mi papá tiene 80 años, no habla, en estos días no come y no duerme, tiene insomnio. Doctores, eso es una neumonía del anciano. Doctora Avilés, pero no tiene flema verde, no tiene fiebre. Es una neumonía del anciano. ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre van a encontrar el crépito, que el soplo tubárico, que la broncofonía, que la egofonía, que la pectoriloquia afro.
Es por ello que ustedes tienen que atiborrarse con toda la información, porque en un paciente van a encontrar pectoriloquia y en otro paciente broncofonía. En un paciente van a encontrar crépitos y en otro de repente subcrépitos. En un paciente no van a encontrar soplo tubario, solamente taquipnia y de repente una respiración ruda, y es una neumonía. No siempre es lo florido. Hay otros síndromes que no he mencionado, como el síndrome cavitario, el síndrome parenquimal, una serie de síndromes, pero creo que mi ponencia les he tratado de darles la mejor visión. Creo que he cumplido el objetivo de darles una visión completa de lo que deben saber de semiología respiratoria. Está en ustedes ya ahondar, profundizar, hay bastante información. Tienen libros a la mano como el Suros, el Padilla, el Macei, el Argente y sus libros de fisiopatología que siempre deben ir acompañados. Y para entender que en medicina 1 más 1 no siempre es igual a 2. Así se moleste Arquímedes, Descartes, Gauss, que es el príncipe de la matemática, no siempre 1 más 1 es igual a 2 en medicina. La medicina no es matemática, no es física. Por eso es un arte más que una ciencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Aquí nos dejan otra duda. Nos dicen el timoma logra causar el síndrome de Horner por lesión en las neuronas de tercer orden. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El timoma es un tumor mediastinal que se relaciona mucho a miastenia gravis. En realidad, el Claude-Bernard Horner es un cuadro que lo verán en semiología neurológica y lo verán mejor en neurología clínica, en la cual no solamente hay ptosis, alteración de la pupila, sino anhidrosis. Y en realidad es por la comprensión del plexo simpático que está entre la sexta y séptima vértebra cervical, el plexo de Butke. Nos trasuntamos un poquito a la anatomía, a la neuroanatomía. Hay un plexo simpático en C6 y C7 de la vértebra cervical, que es el plexo de Butke. El plexo de Butke generalmente se comprime cuando hay un tumor expansivo a nivel de cúpula pleural, netamente por concomitancia. Eso se llama el famoso tumor de Panquas. El tumor de Panquas puede infiltrar, puede romper, puede hacer metástasis y comprimir ese plexo de Butke y producir el clásico Bernard Horner. El timoma por compresión extrínseca también lo puede hacer, pero no es en frecuencia la carta de presentación. El timoma, si lo quieren buscar, miren en los ojos, porque se relaciona a miastenia gravis. Y la miastenia gravis con timoma es frecuente en mujeres jóvenes entre 20 y 35 años. Mujeres jóvenes que se cansan mucho, se fatigan y no hay explicación de esa fatiga, hay que buscar miastenia gravis. Hay veces están pululando con diagnósticos de depresión, de ansiedad, de fatiga crónica, de fibromialgia, y es miastenia gravis. ¿Y saben cómo se presenta? No siempre se presenta con tosis. Otros pacientes se presentan solamente con alteración de la voz. No tienen una voz apagada, disfonía. No se olviden la D de dedo. D de disfonía, D de disnea, D de disfagia y D de diplopía y D de debilidad muscular. Hay una serie de presentaciones de lo que es la miastenia gravis y eso se relaciona mucho más a timoma. Listo, doctor. Una última pregunta para cerrar. Nos dicen, en una hidatidosis, ¿qué manifestaciones clínicas es más evidente, aparte de la vómica salada y la cómica salada, que es específico de la hidatidosis? Muy bien, es una buena pregunta. Hay un término en medicina, y estoy seguro lo están apuntando, se llama el incidentaloma o casualoma. Incidentaloma suena mejor. El casualoma es un término simple, prosaico, chabacano, pero utilizado en el argot hospitalario. ¿Qué quiere decir incidentaloma? El paciente, doctores, puede venir de forma asintomática y por situaciones fortuitas de chequeo, le toman una placa y le encuentran el quiste hidatídico saludando ahí en la placa.
O le toman una ecografía por chequeo y le encuentran el quiste hidatídico saludando en el hígado, que son las dos ubicaciones importantes. Yo les podría decir en mi pobre experiencia de 30 años que una de las formas de presentación más frecuentes es lo asintomático, alumnos. Lo asintomático. Pero doctor, entonces, ¿cómo hacemos las presunciones? La epidemiología. Zonas de procedencia. Algunos pacientes, tuve un casito de una pacientita que había había nacido en Huancavelica, pero vivía en Lima ya hace como 15 años. Pero cada cierto tiempo en vacaciones se iba a su pueblo en Huancavelica. Y no era en la misma ciudad de Huancavelica, sino a unas horas de Huancavelica, donde tenía su estancia, tenía su vaquita, su perrito, su ovejita, su cabrita, sus pastores. O sea, había epidemiología. Y así fue la forma como diagnosticamos el quiste hidatídico en la paciente. Por esa historia epidemiológica, el antecedente, el lugar de procedencia, el lugar de nacimiento. Porque el quiste crece lentamente a través del tiempo. Recién cuando hay complicaciones o cuando se rompe el quiste, cuando se infecta el quiste, cuando hace diseminación hidatídica, recién se manifiesta con vómica, con alergias, con urticaria, con prurito, con tos, con esputo purulento, como una bronquiectasia, como una tuberculosis, puede hacer hemoptisis, esputo hematoico. Pero una forma de presentación, alumnos, es asintomática, como un hallazgo incidental. Listo, doctor. Ya no hay más preguntas. Paso a despedirle y será hasta una próxima oportunidad. Tenga buenas noches. Se agradece, alumnos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, doctor.